Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Exigencia, su podcast favorito sobre cine. Adán, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Miguel, estamos muy bien, me da mucho gusto estar aquí nuevamente y saludando también a la comunidad. Padrísimo, pues bueno, esta semana vamos a estar hablando de una de las películas de moda aún en cartelera, que no sabemos cuánto tiempo siga durando por ahí en cines, entonces vayan corriendo a verla porque les adelantamos que es algo que sí recomendamos, ¿no? Sí, y la recomendación también es que si la pueden ver en su idioma original, vale más la pena. Sí, de acuerdo. Más allá de, las cosas que vamos a ir explicando ahorita, tiene muchos detalles. No nos tardamos mucho en leer los subtítulos, están diseñados precisamente para leerlos rápidamente. Y de todas maneras, si conocen el idioma, no tendrán problema. Exactamente. Y justamente la película de la que vamos a hablar esta semana es Sinners. Película estrenada este mismo año del su país de origen es Estados Unidos y es dirigida por Ryan Coogler, aquel director que saltó a la fama tras dirigir estas películas de Pantera Negra para el universo de Marvel. La película es protagonizada por Michael B. Jordan en dos papeles diferentes, algo muy interesante de lo cual vamos a platicar, Miles Caron y Hailee Steinfeld. Algo muy interesante, un detalle que me gusta mucho de la ficha técnica es que el compositor de la banda sonora de la película es Ludwig Göransson. Es difícil de pronunciar el apellido, es irlandés. Y es sueco, esta persona, ¿no? sueco, no irlandés. Y es esta persona que es ahora el nuevo compositor de cabecera de Christopher Nolan, tras haberse separado de Hans Zimmer. Que también estuvo participando con el mismo director Coogler en las obras previas que ya mencionaste. Exactamente. Black Panther, como que ya también se convirtió en su músico de cabecera. Exactamente, entonces, y aparte es muy joven, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace. No sé si supiste que su padre le enseñó desde muy niño la música. Ajá. Y su padre los acompañó para ir directamente al Delta Mississippi, la zona Delta Mississippi, para escuchar esos ritmos. Sí. Y cuentan ahí las crónicas que estaba muy emocionado. Órale, no lo sabía. Muy buen dato. Y perdón, esto le añade una capita de interés porque el tema de la relación padre-hijo es algo que importa mucho en la película. Por supuesto. Además es un músico que también fue galardonado con varios premios, incluido el Oscar. También participó en Oppenheimer, entonces ya es muy consolidado. Y como les decimos, muy joven. Entonces el argumento de la película es el siguiente. Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos Moore, interpretados ambos por Michael B. Jordan, regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida. ¿Qué te pareció a grandes rasgos la película, Dan? Pues fíjate, te cuento algo así de manera muy breve. Yo vi el tráiler en una de estas ocasiones que fuimos a ver otras películas que ya hemos reseñado. Y debo confesar que no me llamó particularmente la atención, pero ya ves que muchas veces selecciona las escenas que suelen tener más gancho para el gran público, y sí me pareció como que una historia entre zombies, vampiros, monstruos, inmediatamente de terror, y la selección que tomaron no me pareció necesariamente lo más óptima para el tipo de cine que prefiero. He visto unas de clásicas de vampiros como la colección de Nosferatu o el mismo Drácula que me han encantado, pero esa selección que hicieron de escenas en el corto no me gustó mucho, pero para mi agrado muchas cosas fueron muy sorprendentes. La describo como obra cinematográfica, no me parece la gran cosa, pero musicalmente es excepcional, es llamativa. Creo que en una de estas las escenas más icónicas de la película pueden llegar a convertirse en algunos de esos reels clásicos que hay de tantas películas que llegan para quedarse y repetirlas constantemente, en un descuido. Completamente de acuerdo contigo. Yo, como conocí la película, no tenía ni idea de su existencia hasta que se empezó a hacer mucho ruido aquí en aquí en México, en el país México, en la capital Ciudad de México se hizo muchísimo ruido con el estreno porque invitaron a cientos de influencers, entonces todo el mundo empezó a hablar de la película. Y todos la alababan. Esto me dio un poquito de desconfianza, sobre todo cuando todo el mundo empieza a hablar muy bien de algo a lo que lo acaban de invitar, da mucha desconfianza. No eran críticos de cine a los que invitaron y a los que hablaban de la película. Entonces me dio muchísima desconfianza. Sí, reforzó la idea que yo tenía de que contra lo que nos íbamos a enfrentar era un blockbuster más de Hollywood, pero tiene muchas cosas bien interesantes que la hacen destacar por sobre el promedio de películas más o menos del estilo, y sí. Algo que tampoco me ayudó mucho es que suelen resaltar del gran director, que me parece que hace muy buen trabajo, director Coogler, pero dicen, del director
de Black Panther Sí, y de no, Creed. no es... Entonces son géneros que igual también conocemos y demás, pero no necesariamente siempre acaba siendo de mi preferencia. No es tan buen currículum, Son la verdad. de la saga de Rocky, bueno, va. Tiene otras cosas. Finalmente es una película que hace ya de manera independiente, que no es un encargo de, a ver, esta es de la saga Sí. de Rocky, tiene que ser de esta manera, o esta es del universo Marvel y tiene que ser de esta otra. Aunque también se siente como un encargo, pero ya hablaremos de eso. El director ha reconocido que se sintió un poco más libre precisamente en una película que también resalta la cuestión de la libertad. No es una película histórica, pero sí es una película de época, Bien interesante eso, sí. iniciando ya en los años 30. Sí, justo algo que quiero comentar es, a ver, como siempre decimos, las obras de arte se dividen dentro de muchas categorías por fondo y forma. En cuanto al fondo, aquí es en donde está todo lo interesante de lo que supongo yo que vamos a hablar. En cuanto a la forma es donde tengo muchas de mis reservas y en donde sí se siente más como un encargo hollywoodesco que sigue fórmulas tradicionales que ya sabemos que funcionan. Pero pues bueno, para no spoilear el contenido que traemos aquí en el programa, platícanos, Adam, primero que nada, lo bueno de la película. ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? Pues me gusta que, aún siendo ambientada en los años 30, el director tiene ese atrevimiento, se la juega en poner colores vivos, hacerlo más atractivo, colores mucho más visibles. Incluso es lo que distingue a los hermanos gemelos, más allá de la actuación. Sí se nota la buena actuación de ¿Sí? Michael B. Jordan. Puedes saber cuál es uno y cuál es el otro, pero también los distingue los colores rojo oscuro y el otro color azul profundo. Entonces eso me parece bueno. En los momentos que tiene que haber un poco más de oscuridad, lo hay, como cuando están ya en la taberna celebrando. Sí. Y me parece que siendo una película que está catalogada como de terror, aunque le pongas poquito terror, ya va a ser catalogada como de terror. Si te das cuenta, la trama alcanza tal vez más de la mitad en algo que es más formato de drama. Es interesante de todas maneras cómo se plantea y los momentos vaya, el momento clímax son esos cuantos minutos de un terror gore incluso, pero siendo película de terror, siendo drama, eso no está cruzando toda la película, pero la música sí, y eso me encanta. Una cosa importante, ¿tú crees que una persona a la que no le gustan las películas de terror puede ver esta? Porque yo creo que sí. Desde luego, porque mira, no es una película de la que salgas así sobresaltado, Claro. de que qué miedo y sueños pesadillas. Hay muchas personas que se ponen muy nerviosas con esas películas. No, sí la pueden ver. Yo mismo, fíjate, curiosamente me gusta tanto la música y no soy fan de los musicales, del género de los musicales. Pues esta película tampoco encaja en ser un musical y está cruzada. Es muy, muy importante para también la representación cultural de la población afroamericana. La cuestión, vaya, este aspecto del recurso de la música, no nada más la población afrodescendiente, Sí, claro. sino que los otros grupos que estaban asentados en el Delta. Ahorita abundamos un poco más bien sobre eso. interesante. A ver, ¿cuál es mi opinión particular sobre este tema? A ver, justamente todos los que hayan salido de ver la película se van a dar cuenta de que la película habla y trata de muchas cosas distintas. Yo lo quiero dividir en dos. Número uno, los géneros, la fusión de géneros que abarca la película, y número dos, la fusión de temáticas que abarca la película. En cuanto a las temáticas lo voy a poner en lo malo, pero en cuanto a lo bueno, me parece que sabe navegar muy bien entre distintos géneros como gótico sureño, nos hace recordar, sobre todo, no en el cine tampoco tenemos tantas obras maestras ambientadas en el periodo del gótico sureño, como sí tenemos muchas novelas de escritores y escritoras estadounidenses como William Faulkner, Carson McCullers, etc. Y también algunos otros géneros, como tú ya lo dijiste, musical, western, terror, drama histórico. Sabe muy bien navegar en todos ellos, y a pesar de no profundizar en ninguno de ellos, no se siente la necesidad de que tuviera que ser solo una película de terror, solo una película entre comillas histórica o algo por el estilo. Creo que lo hace bastante bien. Y en cuanto a la música, es lo mejor de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque la utiliza como un elemento narrativo más, ¿no? No solamente se va a las raíces de lo que conocemos o de lo que se conoce popularmente o tradicionalmente como la música de la cultura negra, sino que también lo sabe situar en el periodo de la película que está ambientado en los años 30, durante la década de los 30, y hay una escena espectacular
Si bien la canción específica no me encantó tanto, ¿qué te pareció la mezcla de cómo viaja en el tiempo la música? No, ese es el momento cúspide. Y por eso, de una película que es de terror y el momento más emocionante. Sí, claro. Y que más te pone a latir el corazón, no es una de las escenas de miedo aparentemente, sino una de las musicales. Esa me parece el momento cúspide. Porque cuando empiezan a trasladar con los antepasados, pero también con la música futura, con la del siglo XXI. Eso me encantó. No, y además la mezcla musical, bueno, ahí es precisamente una evidencia más de que pues Goranson es un genio musical, sí, realmente multitalentoso, logra fusionar bien los ritmos, y por eso también me refería hace rato que no solamente resalta la parte cultural afroamericana, sino que también con este personaje de Grace Chow, precisamente, que representa a la parte de asiáticos que estaban asentados en el Mississippi. Sí, eran chinos ellos dos, la pareja era china. Exacto, sí. Entonces es población que sí se asienta en esa zona de Mississippi y en la parte del delta, para también tener esta cuestión de migración y brindar servicios a una población negra que había alcanzado que ya no tenía esclavitud, que seguía, si no había en plano social completamente alcanzado su libertad, sino en el plano legal, que estaban buscando esa libertad, y una población que no trabajaba muy fuerte en el campo como la población africana, tuvo que ser comerciante y tuvo que dar esos servicios a la población africana que la población blanca no quería atender. Entonces también es muy importante resaltar esa parte de la cultura asiática en Estados Unidos. Y principalmente de eso se trata la película, de la libertad, ¿no? Es una metáfora sobre la libertad, es una metáfora sobre muchas cosas, ya hablaremos de eso, pero me parece que la pieza central sobre la cual versa o gira alrededor toda la película tiene que ver con la libertad. De hecho, así cierra la película, con una frase muy impresionante sobre el sentirse libres, aunque sea por un momento. Claro, y los tres momentos cúspide de la película, porque las piezas musicales son muy, muy buenas, pero quiero resaltar tres. Esta es una que mencionas precisamente cuando empieza el actor y cantante, ahora actor porque es la primera película, el primer largometraje que hace el joven Miles Caton, ya siendo un cantante consagrado, I Lie to You. Ajá. Uy, buenísimo. Y empieza precisamente toda esta parte que tú describes, que no, me voy a quedar muy corto, tienen que verla, ya la vieron, véanla otra vez, yo lo voy a hacer muchas veces. También esta otra parte cuando cantan Pale, Pale Moon, donde hay una coreografía tremenda. Esta actriz que es Jamie Lawson, que hace el papel de Pearline, que también es cantante, tiene una sincronía, no nada más en la voz, en la música, sino en la coreografía, en el salto, cómo hacen sonar la tarima al unísono, con un timing perfecto. Esa parte es también estremecedora. Y bueno, y qué decir, cuando cantan Rocky Road to Dublin, una canción tradicional irlandesa, ya cuando están convertidos en vampiros, la coreografía, cómo se mueven alrededor, es alucinante. Es padrísimo. No, de verdad son estremecedoras esas escenas. Justo en Pale Pale Moon se me hizo bien interesante que yo pensaba, oye, es que están utilizando muchísimos instrumentos que no aparecen en pantalla. Era lo que yo estaba pensando. Voltean la cámara donde están los músicos, a donde está esta chava cantando. No, para nada. Todo lo hacen con los pies, con los instrumentos que sí aparecen en pantalla. Correcto. Es buenísimo. Muy buenísimo bien, todo el apartado musical. Sí, bueno, y además ver también a estos actores y actrices en algo que es distinto a lo que habían hecho. Sí, algunos declararon que estaban sorprendidos con su propia visión al ver algunos de los resultados. Perfecto. ¿Quieres comentar algo más de lo bueno? Yo tengo comentarios menores, así que yo podría pasar a lo malo. ¿Qué te parece? Nada más quiero referirme a esto último. Lo bueno que este asunto que aparentemente podría ser malo, Pecadores, que bueno, que es una de las piezas musicales también que vienen. ¿Quiénes son los pecadores y cuáles son sus pecados? Pues son todos, y sus pecados son varios. Los gemelos Moore pues habían estado trabajando de proxenetas, de traficantes, traficaban vino, traficaban droga, incluso ahí le robaron a los italianos y también vino, y le robaron también a los irlandeses la cerveza, y aparentemente trabajaban con Al Capone. Con Al Capone. Entonces, pues ahí varias cosas ya traían. Pero los demás personajes también, algunos violentos, incluso este asunto de las mujeres que están ahí, lo que tienen las mujeres protagonistas, tanto Mary como Pearline, es que son adúlteras. Pero no parece ser eso un asunto que les vaya. Tienes razón, ¿eh? Sí, son las únicas. Sí, no lo había pensado. ¿Te das cuenta? Claro.
Pero tampoco parece una cuestión en la que se les tenga que condenar solamente por ser mujeres, sino porque todos tienen pecados y pueden ser unos o pueden ser otros. Me gustó esa parte discreta, sutil. Me gusta mucho, tienes razón. Y que no les generaba mayor conflicto en ese momento. Muy bien, no lo había pensado, ¿eh? En cuanto a lo malo, a ver, hay algo que a mí me choca muchísimo y tiene que ver con no saber amarrar una trama, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, y lo que intenta hacer esta película es dar una opinión sobre todo, ¿no? Sobre la música, sobre la libertad, sobre el periodo histórico, sobre el papel de los negros, sobre 1001 cosas más que no termina por profundizar de manera efectiva desde mi punto de vista en ninguno de ellos. Es que de verdad, justamente lo que a mí menos me gustó de la película fueron las escenas de acción, ¿no? Sí, se ve más repetitivas, mucho más promedio. Sí, y no digo que no digo que sean malas, pero es que tienes escenas de acción y aparte tienes escenas musicales y aparte tienes escenas en donde te hacen reflexionar mucho y también reflexión sobre la religión y el papel de la música ligado con la religión y luego saltas hacia el futuro para ver, ¿viste la escena postcréditos? Claro. Ah, perfecto. Entonces, ahí es en donde me parece que se termina desbordando la película, en donde intenta abarcar tantas cosas que no profundice ninguna y pudo haber estado muchísimo más concreta, muchísimo más amarrada, desde mi punto de vista con un mejor resultado, centrándose en algunos cuantos. Sí, porque de esas escenas, tanto de acción como de sangre, de vampiros y de ataques, hemos visto muchas. Sí, bastante. Como bastante. Los números musicales, yo no. Y perdón, antes de preguntarte por tus opiniones, ¿te parece que funciona el segmento de los vampiros en la película? Vamos. Funciona, bueno, pues es parte central en esto, pero trae otro tipo de simbolismo. Es una película que está llena de simbolismos. Ahora, la película, si quitamos todo el apartado de los vampiros, Funciona. más bien, ¿cómo te funciona? Para mí funciona. Es que estoy en lo mismo. Estoy en lo mismo. Creo que lo que más me interesó de la película fue donde no tiene nada que ver los vampiros, ¿no? No estoy diciendo debió haber sido sin vampiros, no, para nada, pero creo que es una prueba de que, a ver, en alguna clase de redacción una vez me tocó que nos dijeron, si un párrafo lo quitas y no cambia absolutamente nada el contenido de la página, es porque no debió haber estado ahí. Es correcto. Y ahí la dejo. Sí, muy bien. Por eso no la pondría así estrictamente catalogada como película de terror. Exactamente. Tampoco musical. Exacto. Ni un drama. Eso me parece, a mí sí me parece que es una mezcla adecuada. A veces es un riesgo, pero en este caso creo que está bien balanceada. Yo me quiero referir a una acción de la trama. No queda muy claro si este vampiro principal, Remy, realmente controla a los otros vampiros tras hacerlos de su bando. Sí. Porque, bueno, sabe lo que piensan, atraviesa sus recuerdos, siente lo que ellos sienten, pero finalmente, cuando lo matan, no se mueren los otros. Eso también lo explican, de que viven independientemente del principal. Eso lo explica Annie, que viven independientemente del principal. Si el principal muere, de todas maneras los otros sobreviven. Y sí es cierto, en la parte de la masacre final de vampiros, no se ve a Mary ni a Smoke por ahí merodeando. Entonces, esto hace que sobrevivan, pero después, en esa escena post-créditos, todavía Smoke dice que sí fue el día más feliz de su vida, coincide con Sammy, que rechaza su oferta de vida eterna. Dice, sí, fue el más feliz, pero a veces más triste, porque fue el último que vi a mi hermano. A ver, entonces, ¿realmente deja de ser el hermano o lo sigue siendo? Porque esa era una de las argumentaciones para no dejarlo entrar. No, ese ya no es tu hermano. Claro. Entonces ahí como que se rompe ese principio. Y eso me lleva al otro punto con el que quiero terminar esto de lo malo. A ver, entonces ya puestas así las cosas, parece que esa invitación de los vampiros a tener vida eterna, a realmente tener unas experiencias extrasensoriales que los humanos no tenemos, y además, por si fuera poco, hasta aprender a bailar y cantar como nunca lo habíamos hecho. Eso es a donde voy, justo Suena para bien. mi comentario. Sí, por supuesto. ¿Por qué no aceptar? Bueno, además hay otra cosa. Sí. Remick les está diciendo que pueden hacer un frente común precisamente para ir en contra de este grupo, de estas familias blancas ultrarracistas que planeaban matarlos. Oye, no les estaban proponiendo algo malo. Digo, tan malo. Sí, justo yo pensé lo mismo. A lo mejor esta es más fácil dejarte morder y... Sí. Pero bueno. Sí, de acuerdo. A ver, yo tengo 3 comentarios sobre lo malo que tienen que ver directamente con el temas de guión. Número 1, que hablan de la estructura del guión. Número 1, a ver, la película en ciertos momentos tiene un ritmo irregular. ¿Por qué? Porque hay algunas escenas en donde se alargan de más
o los diálogos o es decir, si matan a una persona o si pasa cierto hecho trascendental en la película, el cómo Ryan Coogler deja la cámara fija para mostrarte los sentimientos de los personajes, me parece que se come algunos segundos o algunos minutos que, por un tema de actuaciones, no terminan por reforzar la idea que te quiere mostrar en pantalla. Número 2, yéndome con el tema de las actuaciones, es que, a ver, hay ciertos papeles que me parecen de verdad ridículos. Vamos, no toda la actuación, sí algunas escenas en particular, pero esto no es culpa de los actores, esto es culpa del guión y tiene que ver con la tercera cosa que se liga con lo que dijiste. Es que, a ver, recurre a demasiadas fórmulas Hollywood que ya saben los productores que van a servir, ¿no? Cuando tú ves una película de Marvel, hay chistes cada 2 minutos. Cada 2 o cada 3 minutos. Y no muy bueno siempre, ¿eh? No, para nada. No existe una sola película de Marvel en donde todos los chistes conecten. Es que no existe. Pasa lo mismo que en Sinners. Hay ciertas escenas en donde, no sé, en donde sienten esta obligatoriedad o sienten esta necesidad de intentar hacerte reír. A veces funciona, a veces no funciona, pero cuando no funciona bien, las actuaciones quedan mal paradas. Y estas escenas un poco ridículas como, claro, me convierto en vampiro y ya automáticamente soy el mejor músico de la historia, ¿no? No sabe, cuando llega el vampiro por primera vez a la casa de estos dos blancos, a quienes primero muerde casi al principio de la película, tú no tienes ningún contexto sobre si ya sabían o no tocar música y de repente en una cuestión de tantitas horas después ya están súper sincronizados y cantando como si fueran los mejores músicos de la historia. O, por ejemplo, en la escena final postcréditos, el vestuario de Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld, como este vestuario, como si se estuvieran burlando de la cultura negra, como algo muy... Es que esa nueva aparición es en los años 90, ¿no? Parece ahí en los 90, 92, 93. Y es más el estilo noventero que traían. Sí, de hecho, dicen sí. que la chaqueta como que con trae estampados ella, africanos. sí, la algo chamarra así. que trae Mary, el personaje está así como un tablero de ajedrez que da referencia no lo a vi, qué uno interesante. de los lugares clásicos del blues. Ya, ok. Muy Que interesante. se llamaba Checkerboard, precisamente. Órale. Muy bien. Entonces, pero estás de acuerdo conmigo en que hay un exceso de escenas Hollywood. Bastante. Exceso. Y pues bueno, con esto pasamos a lo malo. Pues yo ya terminé mis puntos de lo malo, ahora voy a lo Perdón, feo. de lo feo, lo Ahora feo. sí. Tengo un detalle aquí. Se me hace feo que el blues, el estilo, no nada más Delta Blues, sino en general, esté en descuido por las nuevas generaciones, ¿no? Es probable que ahora agarre nuevamente interés. El soundtrack está llamando mucho la atención, pero a lo mejor no dura mucho y de ahí proviene la raíz de los grandes ritmos modernos. Entonces es una buena oportunidad para regresar a escuchar esos ritmos, porque fíjate, en los años 30 que surgió, cayó en un rechazo precisamente por una cuestión de racismo. Decían, en la misma trama, dicen, lo que pasa es que empieza a los blancos, les gusta lo que hacemos, les gusta la música que hacemos, pero no les gustamos nosotros. Entonces, para empezar, no podían ellos generar ese ritmo porque no lo traían ya no quiero decir en sus genes, sino en su práctica cultural, y eso les generaba rechazo. Y además, un asunto religioso que empiezan a provocar una satanización del blues, y eso lo ligo a esta... Eso me gustó de la película. Sí, a la figura de Robert Johnson. Exactamente. Que cuenta ahí la leyenda que él mismo alimentaba de que los dones que tenía para la música los obtuvo en un cruce de caminos porque hizo pacto con el diablo y eso lo hizo tan bueno. Muere muy joven en circunstancias muy sospechosas y eso alimenta el mito de que era... Pero en los años 30... Que le vendió el alma al diablo. Fíjate cómo sonaría eso hace 100 años. Sí. Y otro caso también que... Bueno, ya ves que ahí hablan sobre la guitarra de Charlie Patton. Sí. Que uno de sus alumnos, también muy conocido en el género, Howlin' Wolf, ya teniendo fama, él sí alcanza a vivir más tiempo, y teniendo fama llega ya con su madre, con dinero que había logrado con su trabajo y con la música, y su madre le rechaza el dinero por haberlo obtenido con esa música del diablo. ¡Órale! Entonces esas cosas son, Wow. sí son feas. Hace 100 años tenía ese tipo de rechazos por esos prejuicios la música, y ahora la escuchamos cada vez menos. Eso se me hace feo. Sí. Yo en cuanto a lo feo nada más quiero comentar que es feo que tengamos que conformarnos con poco. Es decir,
En el cine no hay nada, no hay muchas cosas que ver en cartelera estas últimas semanas, es por eso que hemos también estado recomendando series que aquí es en donde más se defiende un poquito la industria en estos momentos, pero justo me duele mucho que haya muchísimas, todo recae en opiniones personales, ¿no? Pero de esto se trata ese podcast. Las opiniones personales de muchos creadores de contenido que hablan sobre cine la ponen como la mejor película del año, como una gran obra de arte. Y si bien estoy de acuerdo en que es una película que destaca por sobre las demás películas de acción promedio de Hollywood, tiene muchos detalles con los cuales por nosotros como público no nos tenemos que acostumbrar. Y me da mucho gusto que le esté yendo también en taquilla. Recuperó su inversión como en 1 semana y media, 2 semanas, una cosa así. Bastante bien. Que bueno, me da mucho gusto para que se siga apostando por autores como Ryan Coogler, que a pesar de repetir fórmulas de Hollywood, sí tiene una visión bastante personal y un contenido pues que se sale del promedio, historias distintas y pues sobre todo con estas licencias artísticas como el apartado musical que son espectaculares. Entonces, pues bueno, qué mal que tengamos que seguir siendo migajeros como público, pero pues es lo que toca. Tenemos ahora... ya para, bueno, si no tienes alguna otra cuestión sobre No, vamos con las recomendaciones. Pues la recomendación obligada. Yo traigo precisamente que es una de las influencias más claras y directas de Ryan Coogler para el guión, que es del Crepúsculo al Amanecer. Muy conocida película, es de 1996, dirigida por Robert Rodríguez, protagonizada por George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel. Y bueno, es muy similar en algunas cosas. No, claro. No es tan musical ni tampoco con un asunto de descendientes de África además. Pero bueno, sí tiene esta cuestión visual muy parecida. Y desde luego muy célebre por esa famosísima escena que catapultó a Salma Hayek. Sí, con Quentin Tarantino. Que él mismo escribió esa escena, me parece. Sí, él mismo parece que la escribió para él mismo, más que para por supuesto. Salma. Que por cierto es muy mal actor Tarantino, ¿no? Lo amamos como director, pero bueno. Algo que se me olvidó comentar rapidísimo es, no sé si ya vieron la película Suspiria, pero no la de Luca Guadagnino, sino la de los 70s. Del 77 es esa, sí, ¿no? Esa del 77. La banda sonora está hecha por un grupo de rock llamado Goblin, y en muchas de las escenas de miedo o de acción de la película Sinners, tenemos también una banda sonora rock tirándole a metal muy parecida a lo que pasaba en Suspiria en los 70s. Entonces, ese fue algo que se me olvidó comentar muy interesante. Y la película que yo voy a recomendar va completamente al otro lado de la forma. No del contenido, sino la forma. Y es Uncle Boom. Bueno, el tío Boom recuerda sus vidas pasadas. Una película tailandesa del año 2010 dirigida por Apichatpong Veerasetthakul. Ganó la Palma de Oro en el año 2010 y el argumento es el siguiente. La historia se centra en los últimos días de la vida del personaje que da nombre a la película. Junto a su familia, incluyendo el fantasma de su difunta esposa y de su perdido hijo, que regresa en una forma no humana, Boom recuerda sus vidas pasadas. Y es una película 100% artístico, si les gusta el cine contemplativo, que al gran público le podría parecer incluso aburrido tal vez, pero es una película súper contemplativa y reflexiva en temas como fantasmas, la selva, la memoria, la muerte, la reencarnación, con mucha filosofía oriental. Es un peliculón, no por nada ganó la Palma de Oro. Entonces, y utiliza también estos elementos fantásticos de figuras, como figuras tradicionales de algún país para contar la historia. Entonces, esa es la recomendación de la semana. Muy bien, Miguel, pues bueno, ya no tengo otra recomendación y nada más que agregar, solamente pedirles que le den un like al video si les gustó, que compartan, que comenten, nos ayuda mucho a nosotros. Si a ustedes solamente les toma un segundo, entonces empecemos la discusión y sigamos viendo cine. Miguel, te agradecemos que estemos aquí y bueno, también les mandamos un saludo y nos despedimos con gusto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.